Para mí es un honor presentarlo el día de hoy. Es un médico cirujano, miren. Es muy estudiado y muy profesional en todo el tema que hace, es una eminencia. Es de la Universidad Francisco Marroquín, posgrado en Neurología, Hospital Central de Defensa de Madrid, España, ¿cierto? Doctorado en Cirugía, Universidad Autónoma de Madrid, miembro del Colegio de Médicos Cirujanos Guatemalteco, miembro a OSPINE Latinoamérica, presidente de la Asociación Guatemalteca de Cirugía y Neurología, miembro de la Asociación Guatemalteca de Cirujanos de Columna. Imagínense eso, por ejemplo, esa información es súper poderosa para mi abuelita. Entonces, qué bonito saber que tenemos una persona que tiene muchos campos que nos puede contribuir en el día de hoy. Médico militar desde el 2013 hasta el 2018. Bueno, dice que es jefe sección neurología, Sanatorio Nuestra Señora del Pilar. Bueno, y yo no sé, pero el doctor ahorita nos va a contar un poquito también sobre el tema del estrés, ¿no? Porque, pues imagínense con todo lo que está pasando, yo creo que está impactando mucho, pues todo este tema de la neurología y bueno, de cómo las personas están tomando todo lo que está pasando, pues va a tener buena información. Miembro de la Sociedad de Cirugía de Minimal. Uy, doctor, ahí sí, qué pena. Bueno, es de columna, ¿verdad? Sí, de columna. Mejor dicho, él es el que sabe más porque es que de verdad es tiene muchísimos títulos y a mí por eso me honra el día de hoy. Me honra tenerlo porque le estamos dando a ustedes información de calidad para impactar, digamos, nuestra información y llevar otra información que hay algo totalmente diferente para hacer a las otras personas. Así que, sin más preámbulo, porque el doctor es, mejor dicho, muy buena energía, me hacen un favor, regálenme un fuerte aplauso eso para el doctor y démosle la bienvenida. Doctor Julio, súper bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por estar aquí nuevamente para compartir tremenda información aquí en nuestra compañía. Bueno, Jennifer, gracias por la presentación, gracias a que sí que mis títulos cuestan ver qué es todo lo que he estudiado, pero son años de trabajo. Y bueno, gracias a Dios, pues he sido muy bendecido en ese aspecto. El tema que vamos a hablar el día de hoy, pues como mencionaba Jennifer, pues es un tema muy complejo, bastante complejo, porque hablar de dolor es difícil, incluso en medicina, por todo lo que conlleva esa palabra fisiológicamente. Entonces, vamos a tratar de hacerlo de una manera clara. Hay mucha información que compartir con ustedes el día de hoy y voy a tratar de dársela lo mejor posible para que puedan entender por qué es que el sistema endocannabinoide actúa en el alivio del dolor. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Me presento, soy el doctor Julio Luis Pozuelos, soy neurocirujano de la ciudad de Guatemala y tengo también una subespecialidad en cirugía de columna y un doctorado en cirugía, como mencionaba Jennifer. Y aparte de eso, pues me dedico mucho a lo que es la cirugía de columna mínima invasiva aquí en Guatemala. Y desde hace 5 meses me interesó el proyecto de CILIS y desde hace 5 meses que lo estamos realizando y que también tengo un testimonio propio de los efectos del Ultracel que tuve oportunidad de utilizarlo en mi madre en el aspecto de dolor y eso fue algo que me despertó el interés en esta molécula que quiero compartirles a ustedes el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar hablando primero de lo que es el sistema endocannabinoide y su rol en el dolor. Entonces, para hablar de dolor, me gustaría comenzar con este caso. Vamos a compartir aquí esto. Ahí está. Vamos a hablar de esta persona en concreto. Frida Kahlo es una artista mexicana de allá de por los años 20, quien a su temprana edad sufrió un accidente. Ella iba en una camioneta y fue arrollada por un tranvía. Y esto le provocó una serie de lesiones que cuando yo leí el parte médico me sorprendió mucho que estuviera viva. Rápidamente, pues ella les puedo decir que en ese accidente tuvo 3 fracturas en la columna, tuvo 2 costillas rotas, la clavícula, tuvo 3 fracturas de la pelvis, tuvo una fractura de la pierna en 11 partes diferentes,
tuvo luxación de un pie, tuvo luxación de un hombro, y lo más grave que ella tuvo es que el pasamanos le atravesó parte de la pelvis y le salió por la vagina. Esto lo motivó a ella, no lo motivó, esto hizo que ella pasara muchos meses postrada en una cama con aditamentos como los que ustedes ven aquí, que es una tracción cervical, y eso yo lo he puesto en pacientes cuando tienen lesiones de columna, y la verdad que no es nada agradable que una persona que con ese dolor que siente esa persona, ponerle una tracción para tratar de enderezar esa columna y luego llevarla a la sala de operaciones para repararla. La verdad es que es un evento muy traumático para esta persona que sufre un accidente de esta magnitud. Y Frida Kahlo sufrió a lo largo de los años 32 operaciones para corregir todos los daños que tuvo durante el accidente. Entonces, ese accidente la motivó a ella a expresar a través de la pintura lo que ella sentía por dentro. Y ustedes pueden ver aquí que postrada en cama está haciendo su obra, que después la inmortalizó en el tema del arte. Y para que vean qué era lo que ella trataba de decirle a la gente, qué era lo que sentía, aquí tenemos un cuadro donde representa su columna a través de una columna dórica que está fracturada en 3 partes diferentes. Vemos el corsé que ella tiene para detener inmovilizar esa fractura, que eran los estándares que se hacían en aquel entonces. En aquel entonces la cirugía de columna no estaba tan desarrollada como ahora. Y pueden ver que representa clavos insertados en diferentes partes de su cuerpo. Si ustedes ven este otro cuadro, ven que ahí está ella, la mayoría fueron autorretratos, y lo que ven en ella es una enredadera con espinas que se están incrustando en su cuerpo hasta el punto que le provocan sangrado. Lo que ella está diciendo aquí es el dolor que ella sentía a raíz de ese accidente, y eso lo vivió ella por muchos años. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que llamamos dolor? La verdad es que, como les explicaba, hablar de dolor es algo bien complejo, porque el dolor es algo muy subjetivo. El dolor es único e intransferible. Cada quien interpreta el dolor a su manera. Entonces es bien difícil muchas veces poner a definir a una persona qué es lo que siente cuando su cuerpo siente dolor, y entender qué es lo que le está pasando. La definición de la Organización Mundial de la Salud define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable con daño tisular actual o potencial, o descrito en términos de dicho daño. Aquí lo importante que tienen que tomar en cuenta cuando ustedes hablan con una persona con dolor son estos 2 conceptos, que es algo sensorial, algo físico, y tiene un aspecto emocional. Entonces, una persona que tiene dolor siempre va a tener algo físico relacionado a algo emocional, y eso siempre va ligado uno con el otro. Por eso, San Lucas decía, ustedes sabían que San Lucas era médico antes de ser apóstol. San Lucas decía que uno tiene que ser médico de cuerpos y almas, y yo estoy convencido a que él se refería a estos 2 aspectos, el sensorial y el emocional. Entonces, esto, cuando uno habla de dolor, hay muchos componentes que influyen sobre todo estos que ustedes ven aquí. Cuando se habla de la parte cognitiva del dolor, debemos ver un término que se llama catastrofismo. Esto proviene de la palabra catástrofe. Y cuando hablamos de lo que es cognitivo, es que esta persona le da un sentimiento. ¿Cómo percibe ese dolor esta persona? Es el hecho doloroso que ella siente, le agrega un estado anímico, y esas 2 cosas a ella le da una definición del dolor que ella está sintiendo. Quiero decir, aquella persona que vive con dolor, aquella persona que siempre está con dolor, que no piensa en otra cosa que no sea su dolor, que emocionalmente ella se siente destruida, ¿cómo se llama? El estado anímico está por el suelo. También ve ella que no hay respuesta a su problema. Eso es una catástrofe en esa persona, y eso es el significado que esta persona le da al dolor que ella está sintiendo.
La otra parte es la parte fisiológica, que esa se las voy a explicar con más detenimiento más adelante. Tenemos la parte emocional, en la cual es la reacción que una persona desarrolla frente a un estímulo doloroso. Por ejemplo, pueden ser reacciones de rechazo, de huida, de amenaza, o incluso hay gente que acepta ese dolor y hasta lo siente muy agradable. Entonces, ese es el aspecto emocional que va ligado a lo que es el dolor. Y la parte social es aquella en la cual la sociedad misma nos ha inculcado cómo tenemos que responder hasta ese dolor, a tal punto de que nos hace ver que sentirlo con una menor intensidad o hacer más resistentes. Y lo típico aquí es, por ejemplo, aquel niño que ustedes han visto que va en la bicicleta, de repente se cae, empieza a hacer pucheros y uno se le acerca, no llores, que esto no duele y que levántate, ¿verdad? Entonces, automáticamente ese aspecto social que se le imprime a ese niño dice, la próxima vez que me caiga no tengo que llorar porque la sociedad dice que no tengo que llorar porque esto así es y me tengo que aguantar el dolor. O como cuando lo dejan a uno, lo deja la novia, le dice, vos, hacete el macho porque los hombres no lloran, ¿verdad? Es esa connotación que se le da socialmente hablando al dolor es lo que va a hacer que esa persona crea cierta resistencia o cierta sensibilidad. Entonces, imaginemos que ustedes están haciendo el negocio y se sacan la promoción de Rich for the Beach y Steven viene y los manda a las playas de Cancún y los manda a República Dominicana. Y ustedes van felices y contentos en la playa pensando en las bondades de nuestro producto, en la cantidad de bonos que van a tener, en el estilo de vida que ustedes van a tener de aquí en adelante y lo más importante, la cantidad de benjamines que se van a meter entre la bolsa con el producto. Y van bailando por toda la playa y de repente se caen de la nube y obviamente pierden el glamour en ese momento, ¿verdad? ¿Qué pasó para que ustedes llegaran a perder el glamour al pasar esto? Pues es lo que vamos a ver ahora, cómo es que funciona el cuerpo ante el dolor. Todo comienza de que ustedes se meten la espina en la piel. Toda la piel y todas las partes del cuerpo tienen receptores de dolor y estos reaccionan a calor, reaccionan a temperatura, reaccionan a presión, reaccionan a cambios químicos. Todo nuestro cuerpo está rodeado de sensores para dolor. Entonces, entra la espina y automáticamente, fíjense bien lo que pasa, automáticamente estimula las vías dolorosas que están ahí, los receptores de dolor, quiero decir. Estos receptores se activan, mandan una señal, al mismo tiempo se activa el sistema inmunológico creando una migración de células inflamatorias, las cuales al llegar al sitio donde está la espina incrustada, liberan cantidad de sustancias inflamatorias que se denominan citoquinas, y entonces entre la inflamación y la presión de la espina que tienen metida en el pie, estimulan los receptores de dolor y estos se producen de un cambio químico, se produce a un cambio eléctrico. El cambio eléctrico que se produce es la señal eléctrica que viaja a lo largo de la fibra nerviosa, eso se llama potencial de acción. Ese cambio químico a eléctrico se denomina transducción en lo que es el dolor. Entonces, toda la señal dolorosa va viajando a un área especializada de la raíz nerviosa que se llama ganglio, el ganglio de la raíz dorsal. Este ganglio es una estación donde viene y se modula la transmisión del dolor. ¿Qué quiero decir con eso? Viene el ganglio, viene toda la transmisión dolorosa donde tienen la espina metida, el ganglio la modula, la prepara y la envía hacia lo que es la médula y ahí es donde se va a hacer una conexión especial con una célula que se llama interneurona de conexión, en la cual hay un traspaso de la señal dolorosa desde el nervio hacia la médula. Eso a través de un área que se llama sinapsis, que la vamos a ver más adelante. Y entonces aquí, antes de pasar la transmisión, pues se hacen las modulaciones al respecto para lograr controlar esa señal dolorosa y luego se conecta hacia la mayor vía de transmisión del dolor que tenemos en el cuerpo humano. Esto se llama el tracto espinotalámico. Para que se imaginen, es una carretera que va a lo largo de la médula, desde donde empieza la médula hasta el cerebro, llevando
todas las sensaciones dolorosas y llega a una estación repetidora, por decirlo así, en una parte del cerebro que conocemos como el tálamo. El tálamo, al captar la señal dolorosa, lo que hace es codificarla y darle la intensidad que uno siente el dolor, aparte de otras reacciones. Este codifica y le dice, me duele mucho, me duele poco, etcétera, etcétera. Y toda esta información él la procesa y se la envía a la mayor estación de procesamiento, que es la corteza sensitiva en el cerebro, donde el cerebro viene y procesa todas las respuestas y empieza a analizar, bueno, tenemos esta situación, etcétera, etcétera. Y entonces así es como lo va modulando para darnos una respuesta. Para que se hagan idea a qué velocidad funciona esto. Desde que ustedes se pararon en el erizo hasta que les llegó al cerebro, esto corre a una velocidad de 120 metros por segundo. Es el equivalente a 432 kilómetros por hora. Eso es bastante rápido. Considerando que las escuderías, el récord, lo tienen en 378 kilómetros por hora. La escudería que más rápido corre. Una neurona puede dejar por mucho en velocidad a un Fórmula 1. Entonces imagínense a la velocidad que esto ocurre. Cuando hablamos de esto, y aquí sí quiero que tomen nota cómo funciona esta parte específicamente para entender cómo funciona el sistema endocannabinoide, la sinapsis neuronal es una comunicación que se hace entre las neuronas. Todas las neuronas hablan entre sí, todas pasan información de ida y vuelta constantemente, sin embargo, no están unidas. Hay un espacio entre ellas que se llama hendidura sináptica, en el cual, a través de ello, hay una comunicación que se les voy a explicar de la siguiente forma. Viene el impulso eléctrico a lo largo de la fibra nerviosa, y este impulso va acelerado, y al llegar a esta área que se llama el axón terminal de la neurona, es la parte final de la neurona. Una neurona está conectada de la cabeza, tiene su cola, que es la fibra nerviosa, la parte terminal que se llama axón terminal, y la otra que lo recibe se llama dendrita. ¿Han visto una neurona que es célula nerviosa, que como que tuviera el pelo parado? Pues cada pelo que ella tiene es lo que hace la conexión con la cola de la neurona que la precede. Eso se denomina sinapsis neuronal. Entonces, como les explicaba, viene el impulso eléctrico y esto lo que hace es una apertura de los canales de calcio dependientes del voltaje que lleva esa carga eléctrica que va pasando a través de la fibra, y lo que permite la entrada de calcio hacia esa parte de la célula. ¿Qué es lo que provoca eso? Al entrar el calcio, hace que estas vesículas que están aquí, que son imagínense como lo que es la tecnología de Ultracel, que tenemos la vesícula donde lleva el producto de Silice rodeado de lo que era la grasa. En este caso viene siendo algo parecido. Tenemos la vesícula llena de neurotransmisores, y cuando hay una entrada de calcio, las vesículas se pegan a la membrana, se fusionan a ella y liberan el neurotransmisor a través de la hendidura sináptica, y este llega al receptor de la neurona que está en el otro lado. Esto lo que provoca es un cambio químico. Cuando entra el receptor, cuando llega el neurotransmisor al receptor, lo estimula, provoca un cambio químico que se va a traducir en una carga eléctrica. Y así es como la señal pasa de ser química a ser eléctrica y sigue la corriente a lo largo de la siguiente neurona. Así es como se van transmitiendo los impulsos eléctricos a través de nuestro cuerpo. Para resumirlo gráficamente, vean este video donde ustedes ven que el impulso eléctrico va a lo largo de la fibra nerviosa, va pasando como una corriente que se va transmitiendo hasta llegar a la axón terminal, donde abre los canales de calcio, las vesículas se van a pegar a lo que es la membrana, liberan los transmisores llegan hacia los receptores, y eso sigue el impulso para el otro lado. Entonces, resumiendo, ustedes se pinchan, eso provoca un cambio de químico a nivel de los receptores, que les decía que es transducción, eso se manda a través de la fibra nerviosa, a través del proceso de conducción, llegan al ganglio, ahí las células empiezan a modularlo,
se pasa la información procesada hacia la médula a través de la primera sinapsis, que es lo que ustedes ven aquí. Entonces, se logra la liberación de los neurotransmisores. Estos neurotransmisores estimulan los receptores de la neurona que está a continuación, se convierte en una carga eléctrica y el impulso sigue viajando a lo largo de la médula hasta llegar al sistema al tracto espinotalámico que les decía. Y entonces así es como ven que la carga eléctrica hace que se liberen los neurotransmisores y estos al estimular la neurona mandan la señal, sube a lo largo del tracto hasta llegar al tálamo, que era lo que les explicaba en el cerebro. El tálamo lo procesa y de ahí lo proyecta hacia las áreas que en el cerebro se encargan del procesamiento de lo que es el estímulo doloroso para analizar la información y darnos una respuesta de regreso. Entonces, esto es cómo normalmente funciona el sistema nervioso ante un estímulo doloroso. Ahora bien, cuando se han dado cuenta ustedes que, por ejemplo, hay gente que se lastima y dice, ala, este le debe doler, y esta gente está como que sin nada, lo que sucede es que automáticamente uno de los primeros mecanismos de defensa del cuerpo es mandar una señal que bloquea el dolor, y esto se conoce como sistema inhibidor descendente. Entonces, aquí lo que quiere decir es que un estímulo, por muy doloroso que sea al principio, ustedes no lo van a sentir. ¿Por qué? Porque el sistema inhibidor descendente envía hace una activación de mecanismos que va a enviar una serie de neuroestimuladores que lo que van a hacer es bloquear la señal dolorosa, y esto tiene un enorme valor en la supervivencia. ¿Por qué les digo esto? ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, los faquires que les fascina irse a acostar en las camas de clavos, les gusta ensartarse agujas en el cuerpo, colgarse de ganchos y todo, y no tienen un más mínimo gesto de dolor? Esta gente ha entrenado tanto su mente, y yo estoy convencido de que ese entrenamiento ha influido mucho en este sistema para que ellos soporten el dolor y puedan hacer todas sus presentaciones y demostraciones. Pero es el mismo que funciona, por ejemplo, en los luchadores de deportes de contacto, en cualquier deporte, donde ustedes ven que están los luchadores sangrando, tienen heridas abiertas, tienen la cara hinchada, y a pesar de eso siguen peleando. Ellos en ese momento no están sintiendo el dolor por este mecanismo de defensa. Lo mismo sucede, por ejemplo, en los ejércitos, donde se entrenan los soldados de las fuerzas especiales a soportar dolor. Entonces son sometidos a unos entrenamientos muy rígidos donde se les enseña a soportar el dolor para dominarlo mentalmente y hasta hacerlo sentir agradable. La finalidad de esto es que un día ellos van a estar en un combate y no se pueden andar con miramientos de que, ay, que pobrecito, que le va a doler. No, ellos tienen que soportar una herida de bala, tienen que soportar una fractura, incluso tendrían que soportar, si los agarra el enemigo, a ser torturados, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, así es como este sistema ayuda a soportar el dolor o a entrenarlo para que el cuerpo reaccione a hacer un evento de supervivencia. Esto que veo aquí me causó mucha gracia porque es lo que les digo, es el mejor ejemplo que uno puede ver. ¿Cuántos de ustedes, y pónganlo en el chat, no se querían tomar la sopa de niños? Y entonces te tomas la sopa, no me gusta, te tomas la sopa, no me gusta, y de repente en cámara lenta viene la mamá con la chancleta en la mano y ustedes la ven venir y ni los ha tocado y ya se están imaginando el dolor que les va a provocar el chancletazo en la cabeza o en la cara. Y aparte que eso, como hablábamos de la parte emocional del dolor, ven ustedes en lugar de una chancleta van a ver una monstruosidad de estas. Entonces eso es el poder de cómo actúa el sistema nervioso en el dolor. Ahora bien, ¿cómo va a regular la transmisión el sistema endocannabinoide en el dolor? Fíjense bien, habíamos hablado de que un impulso nervioso abría las compuertas del calcio. El calcio entraba a la neurona y esto provocaba que las vesículas con los neurotransmisores se fusionaran a la pared. Ahí se liberaban, estimulaban el receptor postsináptico, hacía el cambio químico, el potencial eléctrico y vámonos, se iba la señal.
En ese momento en el cual el sistema endocannabinoide, al mismo tiempo que eso está sucediendo, se está formando los endocannabinoides, la dandamida y el 2-araquinodilglicerol, que los produce nuestro cuerpo. Entonces, estos, al ser sintetizados, van hacia el receptor CB1 y a través de un proceso, tomen nota, a través de un proceso que se llama inhibición retrógrada, así es como funciona los cannabinoides en el dolor, inhibición retrógrada del receptor CB1, lo que sucede es que estos endocannabinoides lo estimulan a este receptor y aquí es donde entra nuestro producto, el CBD, a través de ser un fitocannabinoide. El fitocannabinoide apoya al endocannabinoide para estimular este receptor y lo que hace es bloquear la entrada de calcio hacia la célula presináptica. Al bloquear la entrada de calcio, estas vesículas no van a ser liberadas y por lo tanto el neurotransmisor no va a pasar hacia la siguiente célula, con lo cual se va a bloquear la señal dolorosa. Así es como el sistema endocannabinoide a través del receptor CB1 estimula que el dolor disminuya, controlando el impulso nervioso a través de la sinapsis. Pero eso no termina ahí. Al mismo tiempo, a través del receptor CB2, va a provocar una inmunosupresión. Y lo que quiere decir es que recordemos que el CB2 es más abundante en lo que es el sistema inmunológico. Y entonces, al estimular este receptor, va a controlar la liberación de factores de inflamación que les había mencionado, que se llaman citoquinas, que estas sirven para generar más inflamación y para es una llamada de auxilio para más células inflamatorias para que acudan al rescate. Estos, al ser bloqueados, hacen que estos factores no se liberen y al mismo tiempo suprime la migración de células inflamatorias, con lo cual produce un efecto de antiinflamación que no estimula el receptor de dolor y con eso la persona se alivia. Estas son las dos formas en las cuales el sistema endocannabinoide, por eso era importante que entendieran qué es lo normal que uno siente para entender por qué el sistema endocannabinoide influye en el tema del dolor. Entonces, estas, como les digo, son las dos formas en las cuales el sistema tiene efectos sobre el sistema nervioso. Entonces, cuando uno está en la consulta, muchas veces llega la gente y le dice, mire doctor, es que fíjese que yo tengo un dolor y lo describo de esta manera, y fíjese que yo siento esto de otra forma, y fíjese que esto, y uno se va imaginando o trata de meterse en la mente de la persona y decir qué es lo que está sintiendo esta persona para poderla ayudar. Y eso que ustedes están pensando se traduce en dos palabras o dos tipos de dolor. El dolor agudo y el dolor crónico. Son dos cosas bien diferentes y esto es importante saberlo. El dolor agudo es un síntoma. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes están martillando, poniendo un clavo en la pared y de repente se pegan en el dedo. El dolor es inmediato y activan las vías de dolor. La función del dolor agudo es protectora. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes se pegan el martillazo, ¿qué es lo primero que hacen? Retirar el miembro que está siendo afectado. Lo mismo, por ejemplo, que se paran en un clavo, también quitan la pierna, o si se queman la mano, la primera reacción es una retirada rápida, ¿verdad? Eso es una función protectora del dolor agudo. Es de corta duración, es por un daño al tejido y eso les genera ansiedad y los pone irritables y eso los hace perder el glamour lanzando sapos y culebras a todo el cielo. En cambio, el dolor crónico es muy diferente y aquí es donde muchas veces hay que diferenciarlo, porque el dolor crónico es sinónimo de enfermedad. Esto no es algo que protege a la persona, sino este dolor puede persistir incluso muchos meses después de la lesión. Es de una evolución muy larga. No tiene una función protectora, eso que les decía de retirar la mano del estímulo doloroso, ¿verdad? No se sabe bien de dónde viene el origen y lo más importante y lo más desagradable es que esto hace que la persona caiga en una depresión, les dé ansiedad, puede tener insomnio y alteran el comportamiento.
Entonces, los diferentes tipos de dolor, como les explicaba, son el dolor nociceptivo, que es los cambios de temperatura, lo que son los cambios mecánicos, los cambios químicos. Tenemos el dolor inflamatorio por daño al tejido, donde se inflama, llaman todas las células, todo lo que les he explicado, y ando una clasificación que se llama dolor patológico, en el cual se provoca por un daño en el procesamiento del dolor a nivel del sistema nervioso. Eso lo veremos un poco más adelante. Entonces, ¿dónde nos puede ayudar nuestro producto en las personas que sienten dolor? Y aquí es importante tomar nota. Los golpes y la contractura muscular. Lo más típico o el dolor más típico que puede ser del diario vivir. Por X o Y razón, ustedes vinieron y se les fue la mano haciendo ejercicio porque no calentaron bien, se provocó un desgarre, el desgarre rompe fibras musculares, lógicamente eso les va a doler y se manifiesta con un espasmo y dolor después del ejercicio. Entonces, cuando ingresa el CBD y a través del receptor CB1 y también el CB2 va a producir un efecto antiinflamatorio y analgésico, y este lo podemos usar tanto tomado como el uso tópico. Incluso también hay aceite que se echa en el área dolorosa, ustedes lo frotan ahí, se absorbe y a través de eso logra un efecto antiinflamatorio y analgésico. La fibromialgia. Esta es una patología que muchos de los colegas no quisieran verla, porque esta fibromialgia prácticamente, para decir que una persona tenga fibromialgia, tiene que haber pasado por un checklist de varias patologías. Y la última de todas es esta, la fibromialgia. ¿Cuál es la característica de la fibromialgia? Es un dolor migrante. Un día me duele el hombro, al día siguiente me duele el codo izquierdo, después me duele el pie derecho y así va migrando a lo largo del tiempo. Se cree que la fibromialgia es por un fenómeno que se denomina dar cuerda o en inglés se denomina wind up. Y lo que sucede es que hay una mayor liberación de neurotransmisión al cerebro y esto provoca que la señal dolorosa permanezca. Entonces, ¿cómo actúa el CBD a este nivel? Bloqueando, como ya hemos visto anteriormente, la liberación de neurotransmisores en el asta dorsal de la médula. Aquí actúa a nivel medular. Y con esto hay estudios que se han reportado mejoría de los síntomas al utilizar CBD en el caso de fibromialgia. El dolor neuropático o la famosa neuropatía, este es otro dolor muchas veces muy difícil de controlar, porque aquí lo que tenemos es un daño al sistema nervioso. Toda la vía a nivel central, quiero decir cerebro, médula o nervio periférico puede estar dañado, entonces la señal no se transmite como debiera de ser. Eso produce un fenómeno que se conoce como alodinia, que es una percepción anormal del dolor. Y para que lo entiendan, la alodinia lo que es, por ejemplo, que una persona, digamos ustedes, pasan una hebra de algodón en una parte del cuerpo y sienten una hebra de algodón que los está acariciando. Una persona que tiene este daño o tiene esta patología, esa misma hebra de algodón, lo que va a sentir esa persona es un clavo hirviendo que les está rayando la piel. Así es como está distorsionado este dolor. Entonces, esto es típico muchas veces de los diabéticos no controlados, ¿verdad? Aparte de otra serie de enfermedades que provocan este tipo de dolor. No mejora con los antiinflamatorios convencionales y esto va con tres cosas: insomnio, depresión y ansiedad en los pacientes. Entonces, como pueden ver, ya me imagino que van pensando que el CBD aquí va a ayudar a no solo a controlar el dolor, sino también les va a calmar la ansiedad por el dolor que está sintiendo esa persona. Porque como les decía, está el dolor físico y el dolor emocional y van ligados el uno con el otro. ¿Cómo lo va a actuar en esta patología? Es por el bloqueo del estrés oxidativo. Y rápidamente recordemos que el CBD tiene una función de antioxidante, en la cual el CBD dona un electrón hacia un radical libre que está inestable y eso es lo que provoca daño a la célula, y al dárselo el CBD, este electrón al radical, lo bloquea y eso provoca una reacción de óxido-reducción, con lo cual desinflama. Y al mismo tiempo, pues hay bloquea la liberación de los neurotransmisores, con lo cual estos pacientes empiezan a sentir alivio una vez utilizando el CBD.
El otro gran problema que tenemos de dolor es la artritis reumatoide, que es de origen inflamatorio, ¿verdad? También actúa bloqueando las señales del sistema nervioso, pero a nivel de la articulación, en la cápsula tenemos unos receptores que se denominan TRPV1, los cuales, al ser bloqueados por el CBD, lo que hacen es disminuir la inflamación a nivel de la cápsula de la articulación y eso mejora los síntomas en estos pacientes que tienen artritis reumatoide. El dolor oncológico es otro dolor también en el cual el CBD actúa bloqueando la señal dolorosa a nivel del sistema nervioso central. Aparte de tener un efecto analgésico, se han visto en estudios que también tiene un efecto antiemético y relajante muscular. Y muchas veces esto se ve demostrado, por ejemplo, en estos tipos de pacientes que les dan a ustedes quimioterapia y empiezan con reacciones adversas y una es la náusea. Entonces ya hay estudios que demuestran que el efecto antiemético del CBD es muy, muy bueno en este tipo de pacientes. Aparte, la otra ventaja que tiene es que al provocar una disminución del dolor, el uso de opioides también se puede lograr en este tipo de pacientes. El opioide y el CBD actúan muchas veces en confabulación el uno con el otro para producir una disminución del dolor, pero lo que sucede es que el opioide a grandes dosis produce más efectos adversos que analgesia. Entonces tenemos náusea, tenemos retención urinaria, tenemos mareos, etcétera, etcétera. Entonces estos efectos que provoca el opioide no los tiene el CBD y por eso se ha considerado parte del tratamiento en dolor oncológico. Aparte que también se ha estudiado que tiene un efecto antitumoral sobre el cáncer. Ese es otro tema diferente. El dolor orofacial, y aquí lo que tenemos de máximo representante es la neuralgia del trigémino, y es aquel dolor que es en la cara, que sienten que les están metiendo un clavo ahí a través del diente, les corre por la encía y eso les va hacia el cerebro. Es un dolor espantoso que incluso en los libros de neurocirugía, el primer párrafo dice que es tan severo el dolor que los pacientes prefieren suicidarse para acabar con este sufrimiento que seguir con él. Y yo he visto muchos casos de neuralgia de trigémino y la verdad que ustedes ven a esa persona con una cara de sufrimiento que uno se queda muy impresionado y a veces hasta se siente impotente de ver que ese dolor es un dolor que cuesta controlar. Hay estudios que demuestran que el CBD bloquea esta señal a nivel de la médula y con eso hay mejoría de la sintomatología de estos pacientes. El otro también es el dolor ginecológico, especialmente se logra porque recordemos que también cuando en condiciones normales, cuando a una joven va a venir su periodo, generalmente lo que hay es una inflamación de los ovarios. Entonces, ¿cómo va a actuar el CBD en este tipo de dolor? Es bloqueando la señal dolorosa en el sistema nervioso y provocando un efecto antiinflamatorio. Y esto se utiliza mucho en el síndrome premenstrual, en los casos de endometriosis o en el ovario poliquístico. Hay estudios que demuestran que el CBD ayuda a disminuir este tipo de dolor. Las migrañas son dolores muy, muy, muy comunes y se producen por una irritación de la envoltura del cerebro denominada meninge. Entonces, también está demostrado que el CBD en algunos pacientes, y eso lo hemos vivido aquí en Guatemala con algunos colegas en los cuales hemos tenido pacientes que son migrañosos y que no se han logrado controlar con la medicina convencional, se les ha dado el producto y automáticamente se desapareció la migraña, inclusive el espasmo que les llevaba y toda la sintomatología, náusea, vómitos, desaparece inmediatamente. Y esto se debe a que bloquea la señal de dolor a nivel del cerebro o de la médula. Entonces, como pueden ver, dolor hay para escoger cuál es el que más les gusta, ¿verdad? Sin embargo, pues tenemos nuestro producto y tiene todas las características que hemos hablado a lo largo de todas estas semanas en las reuniones, ¿verdad? Que es, ¿cómo se llama? Está certificado, que viene del cáñamo, que es de amplio espectro, eso es bien importante, tiene más de 400 componentes activos, todos estos actúan en el mismo receptor, haciéndolo mucho mejor, 94% de absorción, una duración de 12 horas y 0 THC.
esta semana tuve un caso muy curioso en la clínica. Llegó una señora de 77 años con una neuralgia de trigémino y me dijo, mire doctor, fíjese que me siento toda rara, fíjese que me siento mareada, siento que me voy a caer y todo, mire qué está tomando, estoy tomando esto, esto y esto. Me parecieron unas dosis muy altas y lo que me llamó la atención fue, fíjese doctor, que fue tal mi desesperación que le pedí a mi hijo que me comprara marihuana. Y ella agarró la marihuana y le empezó a masticar. Y entonces vengo, yo le digo, mire, y se alivió con la marihuana pensando en el efecto del THC en el receptor CB1 y me dijo, sí, me alivié y quedé así muy tranquila, pero fíjese que me sentía también irritable a tal punto que me fui a la ventana y pensé en tirarme del segundo piso. Y yo me quedé, wow. Entonces, la ventaja de no tener esa molécula en nuestro producto la hace ideal para este tipo de pacientes, porque los efectos del THC son psicotrópicos y aparte adictivos. Cuando ustedes tengan una persona y quieran recomendar nuestro producto, hay un principio fundamental y quiero que lo apunten y se lo graben en su cabeza. No es un medicamento. Atención, no es un medicamento. Nuestro producto no pretende curar, ni diagnosticar, ni tratar una patología. Nuestro producto es un suplemento nutricional que sirve para mantener la homeostasis. En otras ocasiones hemos hablado en las reuniones que el CBD ayuda a que el cuerpo funcione bien y previene las patologías. Previene las patologías, no las cura. Ojo, son dos cosas diferentes. Esos términos son los que tienen que tener claro ustedes a la hora de ofrecer nuestro producto a personas que están teniendo ciertas situaciones. Entonces, nuestro producto es muy bueno y o sea, a través del sistema endocannabinoide tenemos muchas ventajas. La primera es el equilibrio del cuerpo. Y que tenga efecto sobre los tumores, que tenga efecto sobre el dolor, que tenga efecto sobre la ansiedad, que tenga efecto sobre esto, eso es a nivel médico. Entonces, es una ventaja, pero también hay que tener mucho cuidado en la forma en que uno lo dice. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta con nuestro producto a la hora de recomendarlo es, primero, la edad del paciente. No es lo mismo una dosis pediátrica que una dosis de adulto mayor. Ojo con esto, ¿verdad? Recordemos que muchas veces de este producto, como veremos más adelante, a veces hay que medirlo por el peso. Y eso, gracias al análisis que nos hizo el doctor Oliveros, que por cierto, si está por ahí, le mando un gran abrazo desde Guatemala. Estimado doctor, buenos días, espero que esté con nosotros. El hecho de hacer una relación del peso con la dosis, esto ayuda mucho a hacer lo que es la titulación, que lo veremos más adelante. Tomen en cuenta la enfermedad asociada que tienen estas personas. Muchas veces les van a preguntar, mira, ¿y esto me va a curar esto, me va a curar aquello? Ustedes ya saben que la respuesta es no, porque, como les decía, no es un producto que está hecho para curar. ¿Que mejora la calidad de vida? Sí, pero no para curar, porque la persona lo puede tomar como una doctrina y ve que no funciona. Y es muy curioso porque fíjense que a veces en el chat de médicos, a veces los colegas nos preguntan por situaciones, ¿cómo funcionará esto en tal patología? Y uno cuando mira la patología, a veces son genéticas. Entonces uno dice no. O otro tipo de patologías en lo cual ya hay un daño establecido y a veces hacen la pregunta de que si esto va a mejorar. Entonces hay que ser muy prudente con esto, hay que conocer la enfermedad que está asociada. Otra cosa que tienen que tener en cuenta son las interacciones medicamentosas que es nuestro producto con los medicamentos que está tomando esa persona. Y todo esto se debe al metabolismo hepático que tiene nuestro producto. Entonces eso puede modificar el metabolismo de ciertos medicamentos. Típico ejemplo, los anticonvulsivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede ser que al metabolizar nuestro CBD, utilizan la misma plataforma para metabolizar ciertos medicamentos, entonces lo que sucede es que va a hacer que el medicamento o prolongue su efecto o se disminuya.
y eso puede variar la biodisponibilidad del medicamento en el paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado de saber qué tipo de medicamentos está tomando esta persona. Las reacciones adversas, aunque en la literatura no he encontrado hasta el momento artículos que hablen de reacciones adversas del CBD. Yo tuve oportunidad de hablar directamente con la doctora Weintraub y ella me decía que hasta el 1% puede presentar alergia a este producto. Hasta un 1% de la persona puede presentar alergia. No es común, pero siempre tengan en mente que cuando nosotros prescribimos nuestro producto o recomendamos nuestro producto, pueda hacer que de entre 1000 o 2000 o no sé cuántos, uno salga alérgico. Y de hecho ya tuvimos en el chat médico el caso de una persona que le dio alergia al producto y hubo que suspenderlo. Entonces siempre tengan ese dato en mente, 1% de las personas reaccionan dan una reacción alérgica al producto. Importante, no recomendarlo cuando la persona tenga mucha duda o mucha desconfianza. ¿Y esto por qué se los digo? Algo muy sencillo que nos pasa a nosotros los médicos todos los días en la clínica. Uno está sentado y mire señor, mire señora, ¿qué le pasa? Fíjese que yo tengo tal dolor y el doctor de la esquina me dejó este medicamento. ¿Usted cree que está bien lo que me dejó? Esa pregunta es diaria a veces. Entonces, a mí en lo personal me molesta que me lleguen a hacer esa pregunta porque ponen en tela de duda al colega que está tratando de ayudar a la persona. ¿Qué es lo que denota eso? Desconfianza. Si ustedes se topan a una persona con estas características, mejor bórrenlo de la lista. Bórrenlo de la lista y evítense un problema de malinterpretación. Entonces, la persona que no tenga confianza o no tenga muchas dudas sobre el producto, mejor anulado. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso en este tipo de pacientes que presentan dolor? Primero, empezar con una dosificación, con la titulación, ¿ya? Hasta encontrar las dosis adecuadas a este paciente. ¿Qué quiere decir eso? Como veremos más adelante, a través de las tablas podemos ir viendo, usando el peso del paciente, ir dando las dosis de gotas cada 12 horas y entonces ustedes van viendo los efectos. Aquí es importante el seguimiento del prospecto. Y les pongo esta escala. Esta es la escala visual análoga del dolor. Es algo para que ustedes tengan presente, por ejemplo, si quieren preguntarle a su prospecto, mira cómo te fue con el dolor. Esto a nosotros en medicina nos ayuda a saber qué tanto dolor está sintiendo un paciente. La escala es muy sencilla, de 0 a 10. 10 es el peor dolor que puede tener una persona. Y entonces va de 0, 1, 2, 3 y como pueden ver, esto incluso lo pueden descargar en internet. Esta tabla, digamos, ustedes le preguntan, mira, ¿y cuánto tenés de dolor ahorita, antes de darle nuestro producto? Ah, pues fíjate que yo tengo 9 de 10, un dolor bastante severo. Bueno, tómatelo, ¿cuánto pesas? Tómate tantas gotas. Bueno, días después, y aquí es importante el seguimiento del paciente, días después, ¿cómo seguiste? ¿Cuánto tenés de dolor ahora? Fíjate que tenía 9, ahora tengo un 2, por poner un ejemplo. Entonces, eso les da a ustedes una pauta de saber el efecto que está teniendo sobre el dolor nuestro producto. Entonces dijo, si tenía 9 y bajó a 2, y esto yo le di 3 gotas, por decir algo, le puedo subir 4 gotas y entonces vamos a lograr de 2 bajarle a 0, ejemplo, ¿verdad? Por eso es importante el seguimiento del prospecto. Y otra cosa muy importante, siempre asesórense con un médico. Siempre asesórense con un médico a la hora de prescribir esto en dolor, porque es muy diferente para bienestar. Es muy diferente decirle a la persona, tómate esto que te va a caer bien y te vas a sentir mejor, etcétera, etcétera. Pero alguien que tiene una enfermedad, que tiene dolor, es muy diferente. Entonces siempre asesórense del médico o del médico tratante para recomendar nuestro producto. Nuestro producto también tiene la ventaja de que puede tener el efecto séquito, ¿verdad? Que se potencian, todos los componentes se potencian entre ellos para provocar el efecto. Pero también ustedes pueden combinarlo con Amalac y pueden combinarlo con la vitamina B2 y pueden combinarlo con otro cannabinoide, en este caso el CBG. La razón
El amalaki se usa mucho en inflamación por los efectos que tiene y entonces esto potencia los efectos que hacen el CBD. Uno bloquea el dolor, el otro ayuda en la inflamación y da bienestar. En los casos de las neuropatías, el CBD va a controlar el dolor y la vitamina B12 va a restaurar la vía nerviosa. Eso minimiza el dolor también. Y el CBG y el CBD trabajan juntos, estimulan el receptor y provocan el alivio del dolor. Entonces, esos efectos todos de nuestros productos son muy nobles, entonces todo esto se puede utilizar en combinación para ayudar a las personas. Importante que el prospecto jamás se vaya a suspender el tratamiento que le deja el que tiene prescrito por el médico. Bajo ningún concepto ustedes pueden decirle a un paciente, por ejemplo, a una persona, mira, fíjate que con el Ultracel me he sentido de maravilla, que ya voy a dejar de tomar mi medicamento. Mucho cuidado con eso. No se lo pueden quitar excepto el médico tratante. Por eso es importante la asesoría médica en esta situación. No suspender los tratamientos pautados porque puede acarrearle un efecto adverso que puede provocarle un desequilibrio a ese paciente y pueden tener problemas. Entonces, eso es bien importante, estos conceptos. Ahora, estas tablas que son obra del doctor Oliveros y se le agradece mucho, ayuda a comprender cuánto es la dosis que ustedes deben tener. Las vamos a repasar porque esto lo hemos visto a la saciedad. Por ejemplo, 5 gotas del producto tiene 1 miligramo de CBD puro. Aparte era todos los demás componentes, pero aquí estamos hablando solo de CBD. 10 gotas tiene 2 miligramos, 15 gotas tiene 3 miligramos, 20 gotas tiene 4 miligramos. Esa es la dosis de CBD puro que va a actuar en el paciente o la persona. La forma de colocarlo, una forma sublingual, se pone en la gota recomendada, le dicen, bueno, aquí hay algo importante que no se me olvide. ¿Se han fijado que el frasquito dice agítese bien? Cuando ustedes dicen agítese bien, no quiere decir que lo agarren como que están haciendo un trago en un bar, ¿ya? Porque si ustedes hacen eso ahí, van a romper las micelas y a Steven se le va a caer el pelo cuando sepa eso. Entonces, mucho cuidado con eso. Una agitación brusca destruye la tecnología. Muy sencillo. Agarran el frasco y lo hacen de esta manera. Varias veces para que tenga una homogeneidad el producto. Entonces, cuando le digan agítese bien, así. Y luego, pues se lo colocan debajo de la lengua, la dosis que le corresponda, mantenerlo ahí 1 a 2 minutos para que se vaya absorbiendo y el resto se traga. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Dependiendo de qué tipo de dolor la persona les va a manifestar, pero las microdosis yo se las sugiero que empiecen cuando son, por ejemplo, dolores musculares, dolores de cabeza, la migraña, o una persona ansiosa, o una persona sana. Como lo decía aquí el doctor Oliveros, a través de lo que es el peso de la persona, ustedes van determinando cada gota, cada 12 horas, y así van evaluando ahora con la escala, van a ir evaluando el efecto que va a tener sobre el dolor. Entonces, en ese tipo de dolores que son, digamos, comunes, pueden empezar con las microdosis. Cuando ya pasamos a las dosis estándar, o sea, damos un poquito más de producto, es, en el ejemplo, dolor crónico, artritis reumatoide, fibromialgia, puede ser también las neuralgias. Hay ciertos dolores que son de difícil tratamiento, entonces, por eso es importante empezar poco a poco, hasta encontrar la dosis exacta. Entonces, ustedes en ese caso es por lo que les digo que siempre se tienen que asesorar, porque no es lo mismo tratar una contractura muscular que tratar una fibromialgia. Son dos cosas diferentes. O tratar un dolor de cabeza contra un dolor oncológico. Son dos cosas bien diferentes. De ahí es muy importante la asesoría. Y siempre con la dosis estándar, con nuestra tablita, ir modificando y viendo y titulando hasta encontrar el punto exacto donde el dolor se neutraliza o le empieza a sentir bienestar esta persona con dolor. Bien, entonces, para concluir, tomemos en cuenta que el dolor es una experiencia sensorial y emocional. Nunca se les olvide que la persona que siente dolor, especialmente dolor crónico, celda 003, entonces, esta persona tiene dolor físico y tiene dolor emocional. Las dos hay que tratarlas. Las dos hay que tratarlas, ¿verdad? El dolor físico y el emocional.
El CBD ayuda a mejorar la calidad de vida en el dolor. Como pueden ver ustedes, cómo es que actúa, cómo es que ayuda, el bienestar que produce esto en las personas, pues eso le mejora. Una persona agradece que un dolor que los viene atacando de años, que no se controla, que le dan medicamentos, que entra en dosis tóxicas, que al quitárselos devuelve el dolor y son de difícil tratamiento, nuestro producto los puede ayudar, y se los digo porque tengo varios casos ya tratados y donde he visto con mucha admiración los efectos de nuestro producto sobre el dolor. Les digo que mejorarle la calidad de vida a esas personas se los van a agradecer toda la vida. El CBD actúa produciendo una inhibición retrógrada de la sinapsis, como les digo. Ese es el mecanismo que ustedes tienen que tener en mente. ¿Cómo actúa nuestro producto en el dolor? Una inhibición retrógrada para bloquear la señal dolorosa y liberación de neurotransmisores. Perfecto. Eso es lo que tienen que tener en mente. Además de bloqueo de la inflamación en el sistema inmunológico. Recordemos, no es un medicamento, ya les he dicho, ustedes lo van a prescribir. Nuestro producto es un suplemento alimenticio que esto tiene efecto sobre el equilibrio del cuerpo para bienestar, pero tiene un efecto sobre el dolor también. Y lo importante, como se dice también en el negocio, un seguimiento constante del prospecto, ¿verdad? Para ver los efectos e ir valorando el efecto que está teniendo nuestro producto sobre el dolor. Bueno, eso es lo que les quería presentar el día de hoy. Como pueden ver, es una charla muy extensa y muy complicada. Entonces, pasamos a preguntas si hay al caso. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Quien quedó súper, mejor dicho, recargado de información y de buena energía por el doctor. Me hacen un favor, regálenle un aplauso de Zoom. Súper, doctor, muchísimas gracias. Y aquí tenemos unas preguntas. Bueno, Rosy nos está diciendo que para las personas, un momento, dice, para las personas, si el dolor de los dolores de osteoartritis, ¿funciona el CBD? ¿Y cómo? Sí. Sí, de verdad es que yo lo he utilizado en osteoartritis. La osteoartritis es un dolor, cuando hablamos de osteoartritis es porque hay una deformación de las articulaciones y eso da un dolor crónico permanente. Puede estar en las rodillas, en las caderas, en la columna, en los codos, en diferentes áreas del cuerpo. Y he tenido oportunidad de ver un par de pacientes a los que les di el producto y tuvo un buen efecto. Y al final me comentan, sí, me alivié y incluso ya no estoy tomando los opioides, incluso ya no estoy tomando analgésicos, ya me quedé solo con el producto. Y he llevado a lo largo de estos meses, desde que empezamos con el CBD, el caso de mi madre, ella tiene osteoartritis, ¿verdad? Y se alivió tremendamente utilizando nuestro producto. Entonces sí se puede utilizar en la osteoartritis. Muchísimas gracias, doctor, qué buena respuesta. Porque cuando empecé a consumir el CBD, me empezó a doler la cabeza en la parte posterior y sentí como adormecimiento. Fíjense que es curioso porque eso que ella sintió al empezar a tomar el producto pudo haber sido una reacción alérgica. ¿Ya? Entonces, la persona que les diga, fíjense que comencé con rash, que comencé con esto, que comencé con aquello, cosa que no tenía y casualmente se dio después de usar nuestro producto, probablemente esa persona está dentro del 1%. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, si la siguiente toma presenta los mismos síntomas, esa persona está haciendo un rechazo y lo mejor es retirarlo. Doctor, porque pues digamos que con el Amalaki pasaba algo que es como un premejoramiento. Con el CBD no puede pasar como lo mismo, o sea, durante los primeros 8 días mirar y esto, o sea, o que nos recomienda más bien cortar de una vez. Fíjense que lo que sucede, y eso por eso yo le hice la pregunta directa a la doctora Weintraub en su momento. Le dije, mira doctora, efectos adversos, o sea, quiero saber efectos adversos. Me dijo, no hay efectos descritos en la literatura y que tampoco hemos visto, pero no quiere decir que hay personas que puedan ser alérgicos, no al CBD, ojo, pueden ser alérgicos a algún otro componente del producto, no necesariamente el CBD. Entonces, ese es el 1%, me dijo. Entonces, tomé nota de la situación. Miren, a diferencia de la Amalaki, que es cierto, en la Amalaki ayuda, primero hay que ir como que el cuerpo
tiene que sufrir un bajón antes de estabilizarse. En el CBD no he encontrado yo ese fenómeno. Los artículos médicos que he revisado, ninguno habla de que primero hay un bajón y después una alivio. No, directamente va al alivio. Por eso me llama la atención ese comentario. Yo más pensaría que esa persona está haciendo una reacción más que una reacomodación. De hecho, es importante tomar otra cosa en cuenta. ¿Cuántas gotas está tomando esa persona de entrada? Ojo, y aquí, como decía el doctor Oliveros, hay que empezar de poco en poco, ¿verdad? Entonces, ese es otro factor que tenemos que ver, ¿verdad? Perfecto, doctor. Socorro Yacán pregunta que si para el dolor de la espalda por COVID, ¿cuántas gotas se sugiere para una persona que tiene 48 años y 64 kilos? Bueno, hay que ver la tablita que nos proporcionó el doctor Oliveros y ver qué tantas dosis. Yo empezaría con microdosis, en este caso, ¿verdad? Empezaría con microdosis. El COVID está provocando las reacciones más extrañas que hemos visto aquí en medicina. Yo he visto el otro día en mi clínica, había un paciente que empezó a tener debilidad de las piernas y cuando le hicimos diagnóstico hizo un Guillain-Barré. Eso es una desmielinización de la fibra nerviosa y eso puede llegar a provocar una parálisis si no se controla. Y esas reacciones estamos viendo actualmente en esta pandemia. O sea, hay cosas que se miraban anteriormente, pero el COVID las está provocando en cierto tipo de personas. No sabemos por qué unos sí y otros no. El COVID deja mucho dolor articular después de hecho, deja mucho cansancio y mucho dolor articular posterior a la infección. Entonces, yo empezaría con microdosis para el dolor de espalda, ¿verdad? Para el dolor de espalda e ir titulando a ver hasta encontrar el alivio. Incluso se podría utilizar el tópico a través de la pomada o a través del aceite tópico para ayudar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y Milagro pregunta, ¿cómo puede donar sangre una persona que consume CBD? Qué buena pregunta. Bueno, si sabemos que el CBD es para bienestar, no debería de tener alguna función ¿cómo se llama? En una transfusión sanguínea, ¿verdad? Nunca he escuchado un caso de esos. Pero, por ejemplo, si tomamos en cuenta que es un suplemento, no debería de pasar nada. Muy diferente a la persona que toma un medicamento y que va a dar sangre. Eso sí es otra cosa y muchas veces está prohibido. Pero al ser un suplemento, yo en lo personal pensaría que no hay inconveniente, ¿verdad? Por lo que les estoy diciendo, no es un medicamento. Uh-huh. Bueno, aquí no soy médica, pero tienen unas palabras, así que no se van a reír si la pronuncio mal, pero Marta pregunta que para la espondilolistesis, ¿es mejor la crema o las gotas? ¿Cómo me vieron? Esa es una buena pregunta, la espondilolistesis de columna. Gracias. Eso es, ¿verdad? Bueno, sí, señor. Primera situación, y ojo con esto. Hay patologías que provocan dolor que se resuelven con cirugía, no con CBD. Ojo con eso. Muchas veces hemos tenido gente que por evitarse la operación hace cosas que uno se queda sorprendido, ¿ya? Por eso les decía que hay que ser muy prudente a la hora de recomendar eso, ¿ya? Primero, la espondilolistesis es una desviación de las vértebras. Esa desviación de las vértebras puede ser que esté desviada, pero esté fija, en la cual esos pacientes no pasan de un dolor de espalda. Pero en aquella espondilolistesis que la columna está floja y se mueve al hacer cambios de movimiento en el tronco, presiona las raíces nerviosas y eso provoca un dolor insoportable. Incluso la persona al darse vuelta en la cama le puede doler por compresión de la raíz nerviosa. El CBD ahí no le va a ayudar porque es un efecto mecánico el que está provocando el dolor y eso se tiene que corregir con cirugía. Por eso hay que ser muy prudente qué patología es la que están enfrentando. Era lo que les decía, las recomendaciones. Porque no todo se va a aliviar con CBD por la mecánica que va a tener esa patología. Y la espondilolistesis es una patología en la cual si la columna se está moviendo y está presionando los nervios, puede meterse a una piscina de CBD que no se va a aliviar.
el tratamiento es cirugía, ¿verdad? Perfecto, tener muy en cuenta eso porque pues no faltan personas que venden productos milagrosos y pues tampoco, cada quien, cada paciente pues es diferente y Ese comentario, Jenny, es bien importante porque nuestro producto es muy noble, es un producto muy bueno, pero si lo hacemos mal o se prescribe mal, podemos caer en falsedad y eso puede provocar un problema, ¿verdad? Eso puede provocar un problema. El éxito de esto es la honestidad, ¿ya? Y apúntenlo. Es la honestidad con la cual ustedes van a recomendar el producto. No hay que crearle falsas esperanzas a una persona, así como lo saben. No hay que crearle falsas esperanzas. Que lo puede ayudar a mejorar la calidad de vida, perfecto. Pero que lo va a curar, no. Importante. No. Perfecto, doctor. Nos preguntan que si el CBD y el CBG se deberían refrigerar. No hay nada escrito de que si se deben mantener en refrigeración y la verdad, en todas las capacitaciones no se ha mencionado el tema. Yo consideraría que no, ¿verdad? Porque puede hacer que la temperatura afecte la estructura de la ¿cómo se llama? De la tecnología ultracel. Entonces, es una buena pregunta que habría que hacérsela a la doctora, pero hasta donde yo sé, no creo que necesite refrigeración. Yo no lo haría, honestamente. Perfecto. Dice que sí existe la posibilidad que el CBD genere una orina roja. Orina roja. Miren, el otro día hablábamos de la vitamina B12. El complejo B puede provocar cambios en la orina a un color naranja, pero si estamos ante una orina roja, primero hay que descartar que no sea una pérdida sanguínea lo que está teniendo ahí, una hematuria se conoce eso. Mi sugerencia, hacerse un examen de orina simple y ver si hay glóbulos rojos en esa orina. Si hay glóbulos rojos, eso es otra cosa que no tiene nada que ver el CBD. Y hasta cierto punto, yo creo que los que están tomando aquí CBD, incluso las personas que yo se los he prescrito, no me han comentado absolutamente nada de la orina. Entonces yo pensaría que eso va por otro lado. Perfecto. En un desgarre muscular que lleva años, pero años sin que se trate, el CBD puede mejorar el dolor crónico provocado. ¿Es necesaria una resonancia magnética previa para iniciar el consumo del CBD? ¿Qué tipo de dolor? Dice un desgarre muscular que lleva años sin ser tratado, doctor. Bueno, miren, por eso les decía, hay que diferenciar dolor agudo de dolor crónico. El dolor crónico es el que lleva meses, años. Y eso es sinónimo de que hay algo que no está bien. Si esta persona tiene un desgarre desde hace años y no se ha hecho una resonancia o un ultrasonido, lo más lógico es estudiar por qué está teniendo ese dolor. Porque puede hacer que esto sea propenso a una intervención quirúrgica o a otro tipo de medicamentos y no necesariamente tiene que ser el CBD. A eso es lo que yo me refiero cuando les decía que el CBD no pretende curar ciertas patologías. Primero hay que saber qué es lo que tiene la persona para poder hacer diagnóstico y entonces ver si es candidato para esto. Mi sugerencia es mejor estudien ese dolor y pónganle nombre. ¿Verdad? Pónganle nombre. Por eso tienen que ir con su médico tratante, lo tiene que evaluar, tienen que pedirle los estudios de rigor y ver qué es lo que está provocando el dolor. Que no hay nada y que puede hacer de que sí, entonces se podría intentar. Pero muchas veces puede hacer de que ese desgarre o algo sea algo quirúrgico, entonces requiera otro tipo de solución. Ok. Para las personas que sufren de osteoporosis, ¿es recomendable el CBD? Fíjense que casualmente un día revisando en la parte de lo que era artritis, me llamó la atención que el CBD tiene efectos sobre la formación del hueso, ¿verdad? Miren, para ayudar a mejorar la osteoporosis, que es lo que me estaban preguntando, osteoporosis, ¿verdad? Para mejorar eso, pues existen ciertos medicamentos, porque lo que necesitamos en una osteoporosis es calcificar nuevamente el hueso. En algún lado leí, pero ahorita sí mentiría si digo esto, así es. Pero yo quería haber visto en uno de los artículos que he revisado que sí tiene un efecto sobre el osteoblasto, la célula formadora de hueso, y bloquea al osteoclasto, que es la célula
que resorbe el hueso. Pero habría que revisar el tema específicamente. Habría que revisar ese tema específicamente porque yo tengo idea que solo lo pasé viendo así, me llamó la atención, pero no le puse así porque estaba buscando otro tema, pero sí tiene efecto el sistema endocannabinoide sobre la osificación. Pues doctor, se me acaba de ocurrir que después en otro entrenamiento de estos, pues podemos hablar del tema, ¿cierto? Sería muy buena. ¿Qué opina el público? Porque los veo muy quieticos, muy callados. ¿Si les está gustando la información? Cuéntenme. Listo. Entonces, para una persona que es trasplantado de riñón, ¿es adecuado tomar el CBD? Hay estudios que dicen que sí es seguro, que sí es seguro. Ahora, sí hay que ser honestos. A veces no pretendo, cuando no es mi especialidad, no pretendo de saber, sí, decir esto es, no. Mi sugerencia es el médico tratante, hacerle la consulta. Hay artículos que hablan del CBD y los trasplantes de riñón. De hecho, el CBD tiene el beneficio de que, a diferencia de los antiinflamatorios, cuando se usan crónicamente sí pueden perjudicar el riñón y no digamos a la persona que está trasplantada. El CBD hasta cierto punto no tiene ese efecto de daño, pero sí tiene efecto de alivio. Mi recomendación es cada patología con el médico que corresponda. Perfecto. ¿Cómo se consume para la esclerosis sistémica? Bueno, volviendo al tema de la titulación, yo creo que encontrar cada cuerpo es diferente y cada cuerpo reacciona diferente. Cuando tenemos temas así de que de hecho el CBD se ha estudiado mucho en problemas de neurodegeneración, y eso me imagino que está hablando de esclerosis múltiple. Entonces, hay estudios que avalan el uso de CBD para mejoría de ciertos síntomas. ¿Cómo se toma? Es a través de titulación. La razón, todos los cuerpos van a responder diferente a las tomas de CBD. Por eso es importante que empiecen de poco en poco hasta encontrar la dosis donde la persona se sienta bien. En ese momento de decir, este es el número de gotas que necesita esta persona específicamente, porque puede hacer que a este otro sea menor cantidad o mayor cantidad. Entonces, como les digo, la dosificación es única, no es la misma para todos. Ahí es la importancia de la titulación, como mencionaba el doctor Oliveros. Cada cuerpo va a reaccionar diferente a las dosis que se les da CBD. Perfecto. Para la fibromialgia, ¿se puede consumir el CBD en tópico y en gotero al mismo tiempo? Se puede porque, como les explicaba, la fibromialgia es un dolor muscular, entonces se puede frotar con aceite tópico o con la pomada y tomarlo también. Bueno, para una persona que tiene lupus, ¿es recomendable usar el CBD? Dependiendo para qué. Es lo que les digo. La enfermedad que tiene de base y el síntoma que tiene de base. Si es para curar, de una vez les digo que no. Si es para mejorarle cierta parte, puede ser. Perfecto. Para un paciente que tiene un neuroestimulador SCS para el dolor dorsal ocasionado por herpes crónica interna y que aún así siente dolor agudo y con medicamentos para el corazón, ¿recomendaría la crema en tópico para empezar? Primero habría que ver qué tipo de medicamentos se está tomando para el corazón, por lo que les decía de las interacciones, ¿verdad? Suponiendo que no haya interacción, y eso tienen que ir con su médico tratante, con su cardiólogo, pero suponiendo que no hay interacción de ese tipo de medicamentos con nuestro producto, entonces sí se puede utilizar el CBD tópico. Obviamente no en una herida que está, el herpes provoca unas llagas, unas ampollas que son dolorosísimas, y si no se cuida bien se pueden infectar. Pues la piel, ¿verdad? El herpes es un virus que ataca el nervio y provoca unas lesiones espantosas en la piel y un dolor espantoso. El CBD, si no hay interacción con los medicamentos que ella está tomando, podría tomarlo, pero nuevamente caemos en la recomendación de ir con el médico tratante y verificar que los medicamentos que ella está tomando por parte de su médico no interfieren en el metabolismo con el CBD. Miren, tratar dolor es muy complejo incluso para nosotros los médicos. Entonces,
como les digo, tenemos un producto muy noble que puede mejorarle la calidad de vida de las personas sabiéndolo usar, ¿verdad? Les recomiendo que empiecen con dosis muy pequeñas y que lo vayan titulando para ir logrando un efecto y ver cuál es la dosis que va a requerir cada persona, ¿verdad? Entonces, Listo, vamos a ver. perfecto, mi doble. Un momento, otra. Una persona que lleva años con dolor crónico en sus piernas y nada le ha ayudado, ¿qué es recomendable? Ah, ¿dolor articular o de la pierna completa? Porque son dos cosas diferentes. No, dice de las piernas, sí, porque puede ser, por favor, la persona de las piernas, bueno, que si es a nivel articular o pues muscular. Una persona que está esperando cirugía de trasplante de rodilla por el momento para ayudar en su dolor, ¿se le recomienda consumir gotas o crema? Antes de la cirugía. Sí, señor. Bueno, cualquiera de las dos formas se puede utilizar, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas se podría utilizar. Ahora, hay estudios que después en el dolor postoperatorio el CBD no tiene mucho efecto. Ojo con eso. Pero inmediato me estoy refiriendo. A posteriori mejora, pero inmediato no. Pero yo, para tratar de aliviar a la persona mientras llega su momento quirúrgico, yo no le veo ningún problema. Se puede dar. Perfecto. Una persona de 70 años con escoliosis, irreversible, ¿puede ayudar el CBD? Bueno, la escoliosis pues es una deformidad de la columna que puede venir de muchos años atrás, a menos que le esté provocando un dolor y la gran mayoría son espasmos musculares y no son quirúrgicos, podría ayudar a llevarla mejor. Pero también hay que tomar en cuenta que la escoliosis a veces, dependiendo de la edad, puede ser también que si ya la columna se ha degenerado, puede estar prensando alguna raíz nerviosa, entonces ahí ya cambian las cosas. Porque entonces ahí probablemente hay que resolverlo con un procedimiento quirúrgico. Pero para una escoliosis, que es solo esta deformidad, muchas veces provoca más que todo espasmo, con ejercicio, ejercicio, y se puede utilizar tópicamente o en gotas, yo creo que no hay ningún inconveniente. Perfecto. Nos preguntan que si se puede utilizar el CBD en los niños. Bueno, creo que aquí la pregunta sería más para el doctor Oliveros como pediatra, pero depende de qué patología también, depende de qué patología y qué dosis y qué lo necesita, ¿verdad? Entonces, honestamente no he visto yo estudios en niños, yo creo que esto habría que consultarlo más al pediatra, ¿verdad? Si te hay efecto de CBD sobre yo eso honestamente lo desconozco, ¿verdad? Tal vez le haremos la pregunta al doctor Oliveros en su momento, las patologías infantiles, donde se puede utilizar nuestro producto. Perfecto. Doctor, ¿cómo funciona el CBD para la demencia mixta en mujer de 66 años? Para la demencia. Bueno, miren, cuando estamos hablando de demencia se refiere a lo que es el Alzheimer. El Alzheimer se provoca por una acumulación de una sustancia que se llama cuerpos amiloides en las arterias del cerebro y eso provoca microinfartos. El CBD, a través de su efecto antioxidante y antiinflamatorio, hace que estos cuerpos no se adhieran a las paredes de estas arterias y entonces permite mejorarlo. Pero ojo, también si ya hay un daño establecido por Alzheimer, no pretenda que ella va a regresar a su estado inicial. Que le va a mejorar la calidad de vida y le va a mejorar otros aspectos de su cuerpo, sí, ¿verdad? Que le puede usar, y es que aquí la palabra es prevención. O sea, si queremos prevenir que no nos dé a nosotros, por poner un ejemplo, pues nos tomamos nosotros diariamente junto con nuestro Amalaki si queremos, y aquí lo que estamos es previniendo que nos dé este tipo de demencia. Pero a la persona que ya tiene demencia y tiene cierto grado ya establecido, puede que le vaya a evitar que eso siga progresando. No lo sabemos, porque como les digo, esto es a futuro. Pero el daño que ya está hecho, eso no se va a revertir. Es como, por ejemplo, el otro día nos preguntaban a una persona que tiene un infarto cerebral, que si esto le podía ayudar. El infarto es tejido muerto. Eso ya no se va a recuperar, pero sí va a ayudar a lo que queda todavía vivo, que se mantenga en buen equilibrio y en buena sintonía. Pero la parte que está muerta, eso está perdido, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que es bien importante ver
qué tipo de enfermedad y para qué se quiere utilizar. ¿Ya? Claro que sí. Una persona que tiene artrosis y está con problemas de cálculos en los riñones y asma. Bueno, volvemos a la pregunta, ¿qué es lo que quieren tratar? La artrosis provoca dolor, ¿ya? La artrosis provoca dolor. Entonces, si esta persona tiene dolor, ¿verdad? Y no hay ninguna otra contraindicación con el tipo de medicamentos que esté tratando las otras patologías, creo que no hay inconveniente de tomarlo, ¿verdad? Pero, como les digo, tienen que ver qué tipo de medicamentos, ir con el médico tratante y preguntarle, mire, fíjese que tengo dolor por artrosis, pero usted me tiene esto para el pulmón, ¿será que hay alguna interacción o algo? Esas son las cosas que tiene que determinar antes de utilizar el producto, ¿verdad? Pero si es para artrosis que provoca dolor, sí le puede ayudar, pero ojo con el metabolismo de los otros medicamentos que están tratando las otras patologías, ¿ya? Claro que sí. Bueno, una persona con fibrolipoma, ¿cómo puede iniciar el CBD? Con fibrolipoma, ¿dónde? Sería la pregunta, ¿verdad? Porque el fibrolipoma es una masa, ¿verdad? A menos que esa masa esté provocando dolor, habría que ver, porque por ejemplo los que yo miro son en la columna que atrapan nervios, ¿verdad? Entonces, muchos de esos se resuelven con cirugía. Y otros, por ejemplo, tengo el caso de una chica ahorita que tiene algo parecido a eso. Y ella fue intervenida y todo, y desarrolló un dolor neuropático, ¿verdad? A ella le estamos titulando la dosis para encontrarle el alivio, ¿verdad? Entonces, depende para qué se utiliza. Si esa lesión está provocando dolor, entonces hay que titularlo para encontrar el alivio, pero no es para tratar el fibrolipoma. Perfecto. Una persona de 79 años que tiene un marcapasos en el corazón, ¿podría tomar nuestro CBD? No creo que el CBD le afecte el mecanismo del marcapaso, la verdad. No lo creo. Pero también, ¿para qué lo quiere tomar? ¿Para bienestar general o está sintiendo algún tipo de dolor? ¿Verdad? Yo creo que esas situaciones que son bien especiales, vale la pena ir con el médico tratante y preguntarle, fíjese, doctor, que voy a empezar a tomar este producto. ¿Hay alguna contraindicación con mi problema? Creo que eso es lo que tienen que enseñarle a las personas a que hagan antes de empezar el uso de nuestro producto, ¿ya? Para no caer en algún problema de que, como les explicaba en la presentación, que pueden decir, yo ya no me tomo esto porque esto me alivió. No. Yo creo que lo más prudente es que una persona, en caso de marcapaso, vaya con su cardiólogo y dígale, fíjese que estoy interesado en empezar a tomar el CBD por esto, ¿verdad? ¿Qué opina usted? ¿Tiene algún efecto sobre esto? ¿O un efecto sobre el medicamento? ¿O cualquier otra cosa? ¿Verdad? Entonces, mientras más compleja la patología, mejor vayan directamente con el tratante. Bueno, una persona, y esto yo creo que todos tenemos un amigo, conocido, colega, bueno, alguien que sufre de gota. Para una persona que sufre de gota, ¿qué sería bueno recomendarle? Gracias y bendiciones, doctor. Bueno, en la gota, pues, probablemente si es mucho el dolor, hay que ver la intensidad del dolor que esta persona siente, yo empezaría con el oral, sublingual, ¿verdad? A una dosis de estándar, ¿verdad? E ir valorando qué tanto le va mejorando el dolor. Para la gota hay ciertos medicamentos que se utilizan específicamente para ellos, para controlar los ataques de gota. Pero para alivio del dolor probablemente yo utilizaría una dosis estándar y ir viendo con titulación cuál dosis él puede encontrar alivio. Perfecto. ¿En qué casos particulares el doctor recomienda usar la crema? Generalmente puede ser en los dolores de articulación y en las contracturas musculares. Pueden frotar un poquito sobre el área dolorosa y esperar de que se absorba en la piel y con eso se va calmando, ¿verdad? Entonces, en ese caso de problemas musculoesqueléticos se puede utilizar perfectamente. Perfecto. Para alguien aproximadamente 50 años con apnea, ¿nuestro CBD mejoraría esta situación? Con apnea de sueño no tiene nada que ver, ¿verdad? Como les digo, hay que identificar bien la patología,
porque la apnea de sueño es que la persona se queda sin respirar y de hecho ellos usan una mascarilla especial para que les inyecte oxígeno para que puedan continuar. Entonces, la apnea de sueño no tiene efecto CBD. Perfecto. Una persona que está presentando vértigo está tomando la microdosis de CBD. 3 días después de iniciar su consumo presentó mareo más fuertes. ¿Podría ser efecto secundario del CBD? Como les explicaba, no he visto en la literatura efectos secundarios que hablen de esto, ¿ya? Habría que ver qué tipo de mareo es el que está teniendo esta persona, qué es lo que lo está provocando, ¿verdad? No puede ser una infección en el oído, puede ser una irritación del sistema vestibular. Entonces, yo creo que ahí es mejor, si ha empeorado, ir con el otorrino para determinar qué es lo que está pasando. No creo que sea por efecto del CBD. Ah, perfecto. Listo. Kelly pregunta si se puede tomar el CBD antes de que me brote el herpes, ya que me brota cuando tengo las defensas bajas. Yo creo que aquí lo que hay que hacer, el CBD, tomarlo como preventivo, no que le vaya a evitar el herpes, porque de nada le va a servir si la persona no cambia su reacción ante el estrés. Entonces, el CBD se utiliza en este caso como un homeostático para mantener el equilibrio, no para prevenir el herpes. La prevención del herpes, pues lógicamente una vez el herpes entra al cuerpo, ahí se queda. Y en momentos de máximo estrés se activa, es muy oportunista. Entonces, yo creo que aquí es más que todo por bienestar, no para prevenirlo, porque si la persona a empezar a estar tomando CBD cae en un estrés o en un grado de ansiedad muy grande, se le va a activar el herpes igual. Entonces, yo creo que aquí lo mejor es prevenir. Qué bueno, doctor, gracias. Un paciente de 72 años que sufrió varios infartos cerebrales o derrames tomando medicamentos anticoagulantes y anticonvulsivos, ¿puede tomar el CBD? Miren, eso sí es muy complejo y yo no le recomendaría que lo tome por el efecto que va a tener en los anticonvulsivos y en el anticoagulante. Entonces, nuevamente les digo, patologías muy complejas es mejor ir con el médico tratante y preguntarle si es factible o no. ¿Vale? Perfecto. Listo, vamos a hacer 2 preguntas más y ya cerramos porque se nos alargó. ¿Alguien con inicio de fibrosis pulmonar se beneficiaría con el CBD? Con fibrosis pulmonar. Sí. Es que nuevamente vemos qué es lo que está tratando, porque la fibrosis es un pulmón que está rígido, ¿ya? Entonces, aquí lo importante es saber de que hay ciertas condiciones médicas que el CBD no va a tener efecto, a menos que sea para corregir así como en el dolor, que ayuda al bienestar de la persona, pero no corrige la patología de base. Yo creo que en este caso sería más que todo por bienestar. Que vaya a ayudar en el pulmón, honestamente lo dudo. Perfecto. Y la última y ya para ir cerrando, una persona con dolor crónico en sus piernas y sus pies, ardor en los pies por mala circulación, ¿qué es lo recomendable? Y tiene varices. Gracias. Lo más recomendable es ir con el cirujano vascular y que determine qué tanto grado de obstrucción hay en esas arterias o en esas venas, ¿verdad? Porque como les digo, puede hacer que eso sea porque está haciendo algún tipo de trombosis y no hay un paso de sangre ahí satisfactorio, entonces el CBD no va a tener ningún efecto ahí. Lo mejor es ir con el cirujano vascular y determinar qué tanto permeabilidad de las arterias o venas hay y especialmente si tiene varices. El CBD no tiene ningún efecto sobre las varices, ¿verdad? Entonces mi recomendación, el cirujano vascular. Doctor, muchísimas gracias. Por favor, escríbanme ahí si aprendieron muchísimo del tema. Yo me voy muy contenta de saber los superproductos que tenemos. Además que ya desde ayer empecé con mis dosis. Agradecidos totalmente de parte del Team 2020. Doctor, le queremos dar este diploma de agradecimiento por su buena gestión el día de hoy, por compartir todo su conocimiento y que les siga multiplicando la vida, todo ese conocimiento tan bonito que tiene para que lo siga compartiendo con nosotros. Doctor Julio Pozuelos, muchísimas gracias. Un aplauso para él, por favor. No, muchas gracias al Team 2020 por la oportunidad de presentar y compartir toda esta información con ustedes. Muchas gracias. Bueno, antes de cerrar, tenemos este evento
el próximo jueves. Los esperamos a todos, inviten a todo el mundo. Yo no sé si ustedes conocen a personas que sufren de ansiedad. El doctor José Gómez nos va a estar hablando sobre el CBD y la ansiedad. Así que te esperamos dentro de 8 días con tu buen café Rice, con tu Axel, para que tomes esta tremenda información. Un beso gigante. Nos hablamos. Chao. Chao.